¿No? Hola, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, disculpe, hubo un problema técnico, se presentó un problema con un cruce de data del mismo Campus Norte. Felizmente ya se resolvió. Ah, correcto. Entonces ya puedo activar la cámara y puedo continuar. Sí, ya está como coanfitrión. Para empezar, chicos, por favor, les pido que en el chat escriban sus nombres y sus apellidos. Antes que el profesor termine y cuando se despida, vuelven a escribir en el chat sus nombres y sus apellidos. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Y dónde escribo? Ahí estamos. Otra vez, chicos. ¿Qué tal? A ver, estábamos hablando de... ¿Qué tal, Angeli? Eh, estábamos comentando de cuál era la importancia de la física, ¿verdad? Y habíamos dicho que nos ofrece herramientas para poder básicamente interpretar información, para poder modelar la información también, ¿verdad? Bien, entonces, y estábamos compartiendo una presentación, ¿sí? Ojalá que ustedes puedan ver la presentación. ¿Qué estudia la física? Bueno, ya habíamos dicho que la física estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿verdad? Bien, si nos basamos en la etimología, bueno, física viene de physis, que es naturaleza, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya les hemos mencionado, es una ciencia, analiza fenómenos llamados físicos, en los cuales no cambian las propiedades químicas de la materia, ¿verdad? Y bueno, su característica es establecer teoría, ¿no? Es ordenar el conocimiento, ordena el conocimiento. Y bueno, y hay que aprender a distinguir un fenómeno físico de otro que no lo es, ¿verdad? Yo creo que incluso en la época, en la etapa del colegio, nosotros establecemos diferencias, ¿verdad? Eh, ¿Alguien me puede mencionar ejemplos de lo que es un fenómeno físico y un fenómeno químico? Dos ejemplos. Uno que sea un fenómeno físico y otro que sea un fenómeno químico. Chicos, a ver, pueden deshabilitar su micrófono y hacerme un comentario. O quizás también por el chat, ¿no? Que los estoy leyendo, estoy siempre atento a lo que escriben. Tienen ejemplos de lo que es un fenómeno físico y marcando diferencia con otros que no lo es, ¿no? Un fenómeno químico. Ajá, claro, al quemar un papel, dice, ¿no? Quemamos un papel, es químico, dice. Y si rompemos el papel, es un fenómeno físico. Muy bien, Juan, muy bien. Es un buen ejemplo, ¿no? Pedro nos dice un golpe puede ser un fenómeno físico, claro, porque un golpe usualmente lo que provoca es deformaciones, ¿verdad? No altera la propiedad química de la sustancia que recibe el golpe. Entonces, produce deformaciones, claro, ese sería un buen ejemplo de lo que es un fenómeno físico. Y la combustión, dice Marcelo nos menciona la combustión, por ejemplo, la combustión de la gasolina en el motor de un auto, ¿no? Un fenómeno químico, claro que sí. Eh, Juan Fernando me pregunta qué pasó. Bueno, ya pasó un problema que ya se ha solucionado. Y los estados de agregación de la materia es físico. Claro, los cambios que experimenta la materia, ¿no? Por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gas, el estado plasmático, ¿no?
estaba viendo un video hace unos días acerca de la vela, ¿no? La vela se puede considerar que es un estado, la llama de la vela se encuentra en un estado plasmático, ¿no? O sea, donde hay presencia de iones. Eh, bueno, al final de la clase, en el aula virtual, le voy a dejar un enlace a un video muy interesante que he visto acerca de cómo es que, base a una experiencia utilizando placas electrizadas, se puede mostrar que la llama de la vela es un estado de plasmático, ¿no? Plasmático, a pesar de que la temperatura no es tan elevada como exige la teoría para encontrar el estado plasmático. Pero bueno, eso se lo voy a dejar como un enlace más adelante. Eh, bueno, me mencionan, claro, dice, no es del D. A ver, estoy en el aula D, ¿verdad? Claro, sí, sí, estoy de vuelta. Ah, sí. Fueron unos minutos, André, me dice que me extrañaba. Muy bien. Ya, entonces quedamos claros, ¿verdad? En el fenómeno físico no se alteran las propiedades de la materia y en el químico sí, pues hay alteración de las propiedades químicas, ¿no? O sea, hay enlaces, alteración en los enlaces que experimentan los átomos. Sí. No, sí, sí, Johan me dice que nunca me fui. Bueno, lo que pasa es que sí hubo una pequeña desconexión, ¿no? Desconexión, pero ya está todo arreglado. Son cosas que a veces se presentan siempre cuando uno está estableciendo las primeras comunicaciones, ¿verdad? Bien, chicos, entonces diferenciamos lo que es un fenómeno físico de uno químico, ¿no? ¿No? Entonces, una de las habilidades que debemos tener es poder hacer eso, ¿no? Sabemos un fenómeno y sabemos que está en el ámbito de de la física o en el ámbito de la química, ¿verdad? Podemos hacer esa diferenciación, podemos diferenciar, ¿no? Sí, Anthony me pregunta la última parte. ¿Cuál última parte, Anthony? A ver, voy a pasar a la presentación, ¿no? Estábamos hablando de lo que era un fenómeno físico y lo estábamos diferenciando de uno que es químico, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Y habían puesto ejemplos con respecto a los fenómenos químicos. La combustión, ¿no? Me dijeron por ahí la combustión, es un claro ejemplo. Cuando un papel se quema, por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno químico. A ver, sigamos. En la física bueno, para llevar a cabo lo que es física, definitivamente hay que hacer medidas, ¿verdad? Definitivamente hay que hacer medidas. Y medir es comparar, medir es comparar, medir es comparar. Y es por eso que la física necesita de un sistema de unidades, ¿no? Un sistema de unidades. Eh, y el sistema de unidades que utiliza es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conocer este Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Eh, Todas las cosas que pueden medirse se pueden clasificar, ¿verdad? Se pueden clasificar. Todo aquello que se puede medir recibe el nombre de magnitud. Todo aquello que se puede medir recibe el nombre de magnitud. Y podemos hacer una clasificación de acuerdo al origen de estas cosas en magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Entonces, en este punto vamos a ver cuáles son aquellas magnitudes que se conocen como fundamentales. ¿A qué se le llama magnitudes fundamentales? ¿No? ¿Y a qué se le llama magnitudes derivadas? Rápidamente vamos a ver este punto, ¿sí? Fíjense. Eh, Se llaman magnitudes fundamentales hasta cierto punto también arbitrarias, ¿no? Son arbitrarias, se escogen arbitrariamente para que sean o formen parte de lo que se le llama el Sistema Internacional de Unidades. Y a la vez también se busca que sean fáciles de medir, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes que forman
El sistema internacional de unidades son la masa, el tiempo, ¿no? La longitud, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Cada una de estas magnitudes tiene una unidad, ¿no? La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, tiempo en segundos. ¿Sí, chicos? Entonces tenemos 7 magnitudes fundamentales. Fíjense, en este punto es importante reconocer que tenemos que usar nuestra memoria para poder evocar cuáles son estas siete magnitudes fundamentales. ¿Sí? Ahí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo mental para memorizar estas magnitudes, ¿no? Entonces, las magnitudes fundamentales son las que se usan como base para formar ya. Muy bien. A ver, Anthony y Adriana me dice que ya se han desconectado. Ya se han desconectado. Ya, durante el desarrollo de la clase vamos repitiendo estos conceptos de fenómeno físico y químico. ¿Sí? Pedro, por ejemplo, me pregunta cuáles eran las 7 magnitudes que se deben considerar fundamentales, ¿no? Andrea nos recuerda que esto es parte de la teoría. Sí, es necesario memorizar esto, ¿no? Porque una de las habilidades que debemos desarrollar en el curso es reconocer, saber distinguir, ¿no? Magnitudes fundamentales de aquellas que se consideran derivadas. Hay que saber hacer eso. Y esa digamos, diferenciación entre esos dos tipos de magnitudes se hace en base a la memoria, ¿no? No hay otra forma. Hay que saber, entonces, memorizar estas 7 magnitudes fundamentales. Voy a ponerlo de nuevo, por ahí me están preguntando cuáles son, entonces las voy a poner nuevamente aquí en la diapositiva. Aquí las tienen, mira. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica. Se supone que cualquier otra magnitud se puede obtener como una combinación de estas magnitudes. ¿De acuerdo? En esta parte, chicos, en esta parte es importante ver en qué unidades se expresa cada magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, la longitud no se expresa en centímetros, sino en metros, ¿verdad? La masa, kilogramos. Claro, kilogramos, no es onza, por ejemplo, no es onza. La onza es una unidad que forma parte de otro sistema, no es el Sistema Internacional de Unidades. El tiempo, por ejemplo, se expresa en segundos, no en horas, por ejemplo, ¿no? La temperatura termodinámica se expresa en Kelvin, no en Fahrenheit, no en Celsius, ¿no? La intensidad de corriente es ver, la intensidad luminosa se expresa en candela, no en lumex, no en otras unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que memorizar esto. Y también hay que memorizar los símbolos, ¿no? Los símbolos de cada unidad. Sí, chicos, la escritura correcta, ¿no? O sea, lo importante aquí es usar nuestra memoria y también poder escribir correctamente las unidades, ¿no? Eso es, ese es el objetivo que buscamos en estas diapositivas que estamos mostrando. Saber diferenciar magnitudes fundamentales de las derivadas y saber reconocer las unidades adecuadas, ¿no? Y escribirlas correctamente. Ese es el objetivo que perseguimos con esta diapositiva. ¿Sí? Profe. Dime. Profe, luego estas se dividirían en vectoriales y escalares, ¿no? Que luego ya usted nos aclarará. Claro. Ese es otro criterio de clasificación, ¿no? Porque el criterio del origen, ¿no? De cómo surgen estas magnitudes nos llevan a... Seguimos otro criterio de clasificación que viene a ser el de la naturaleza. Vamos a ver que podemos separarlas en escalares y vectoriales. Eso viene a continuación. Sí. Entonces volvemos. Sí, salvo que hay otra pregunta, chicos. ¿Pueden activar su micrófono? Y participan, claro.
Prosiga, profe, está bien. Prosiga. Muy bien, muy bien. Profesor, Entonces, sí, profe, dime. disculpe, lo que mencionó es que las cantidades físicas se pueden dividir en dos formas, o sea, puedo clasificarlas de acuerdo al origen o de acuerdo a la naturaleza. Lo que mencionó mi Claro, compañero de escalar y vectorial es de acuerdo a la naturaleza y el origen son las básicas y las derivadas, ¿cierto? exactamente. El Ya, criterio de clasificación por el origen te lleva a clasificar las magnitudes en, como tú dijiste, fundamentales y las derivadas, ¿no? Sí. Y la naturaleza, las vectoriales y escalares, cosa que vamos a ver ahorita. Sí, sí. ok, gracias. ¿No? Entonces, en resumen, el criterio de clasificación es el que determina cómo vamos a separar las magnitudes, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, eh, no queda otra, memorizar estas magnitudes, memorizar sus unidades correspondientes y sus respectivas unidades, ¿verdad? Eh, muy bien. Aquí Profe, hay no me algunas... aparecen las diapositivas. ¿No te aparecen las diapositivas? A ver, Es que tengo que colocar en un lugar. Todavía. a ver, no... A nadie, profe. Ajá. Ahí está, ahora sí. Ya, profe, ahora sí. Y ahora sí. Muy bien, muy bien. Yo pensé que me estaban visualizando. Gracias, No, chicos. profesor, estamos escuchando pura definición. Mira, mira. Bien, bien, bien. A ver, entonces acá, ahora sí, Ahora ahora sí, sí, chicos. ahora Sí. sí. Ustedes me decían cuáles eran las magnitudes fundamentales, entonces estábamos aquí en, ¿no? Solo la escuchábamos a usted. Longitud, masa, tiempo. Ah, sí, bueno. Claro. Ahora es otra cosa, ¿verdad? ¿Me pueden ver ahora? ¿Sí? Pueden ver la Sí, diapositiva, ¿correcto? Ya sí, sí, está. ahora Ahí sí. están las ahí están las 7 cantidades, chicos, fundamentales, ¿no? ¿Quién las ha elegido? Bueno, fueron elegidos hasta cierto punto de manera arbitraria, ¿verdad? En otros Profe, sistemas, sí, profesor, lo de Kelvin y Ampere siempre tiene que ir en mayúsculas. Sí, sí, ¿no? el símbolo de la unidad, Sí, el sí, es una símbolo, ajá, mayúscula. Sí, el símbolo de unidad es mayúscula. siempre. Claro, Ya, sí, sí. La escritura correcta es con una K mayúscula. Claro, ya. claro que sí. Claro que sí, chicos. Entonces, esas son las fundamentales y como decíamos, las derivadas, voy a pasar a las derivadas un ratito, son aquellas que se pueden, las derivadas son aquellas que se pueden expresar como una combinación de estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a ver si puedo escribir acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad, ¿no? Usualmente decimos que velocidad es, voy a ser muy ligero, voy a ser muy ligero, es distancia entre tiempo, ¿verdad? Decimos que la velocidad es distancia entre tiempo, pero la distancia es una longitud, el tiempo, ¿verdad? Es una magnitud fundamental. Y ahí vemos cómo la velocidad se expresa en base a dos magnitudes fundamentales, ¿verdad? Longitud y tiempo. Entonces, por esa razón decimos que la velocidad es una magnitud derivada, ¿no? Entonces, las magnitudes fundamentales son estas, muchachos. Estas son las magnitudes fundamentales y todas las demás se pueden expresar como una combinación de estas magnitudes. ¿Sí? Profe, siempre aprendernos las dimensiones de cada, así como velocidad, aceleración, presión, torque, trabajo, son importantes, así como puesto esa de LT-1. Claro, claro. Sí, y lo vamos a ir haciendo progresivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de movimiento, vamos a hablar de movimiento con velocidad constante, movimiento MRU. con aceleración. Entonces, conforme se vayan presentando estas magnitudes, nosotros vamos a mencionar cuál es su dependencia de las magnitudes fundamentales, cómo se expresa en base a las magnitudes fundamentales y cuáles son sus unidades también. Entonces, chicos, estas son las magnitudes fundamentales, todas las demás se pueden expresar como una combinación de estas y se llaman entonces, por lo tanto, magnitudes derivadas. Ahora, existe algo aquí curioso, ¿ah? Que hay unas magnitudes que
claro, antiguamente se llamaban suplementarias, auxiliares, por ejemplo, ¿no? Pero que no tienen dimensiones, no se le asocia una dimensión. En todo caso, se dice que su dimensión es la unidad, ¿no? No tienen dimensión. O sea, no es ni longitud, no es tiempo, no es temperatura, ¿verdad? No es ninguna de las 7 que hemos visto anteriormente. Ni tampoco se puede expresar como una combinación de las anteriores. ¿Sí? Están los ángulos, el ángulo plano, el ángulo sólido. ¿Sí? Cuando veamos, por ejemplo, cuando veamos movimiento angular, mencionaremos nuevamente este aspecto. Muy bien. Una cosa que también se utiliza mucho, chicos, en física usamos mucho lo que son los prefijos, ¿no? Los prefijos. Imagínense, por ejemplo, que tuviésemos que expresar el radio de la Tierra. El radio de la Tierra. Esto es su esfera, ¿verdad? Una esfera perfecta y hay un radio. Ya, ¿cuánto creen ustedes que es la dimensión del radio terrestre? ¿Cuánto vale el radio de la Tierra? ¿Cuánto es su medida, mejor dicho? ¿Cuánto es su medida? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cientos de kilómetros? ¿Miles de kilómetros? ¿Millones de kilómetros? ¿Alguien se arriesga a decirme una estimación de cuál es el radio de la Tierra? 300.000 dice. 300.000. Más. Allá. Bueno, a ver, les pongo el valor. Dice... 6.370. Claro. O en metros, a ver, 6.400.000 metros. 6.400.000 metros. Entonces, como ustedes ven, es una cantidad bastante grande, ¿verdad? Esta cantidad es bastante grande. Entonces, a ver. Sí. Chicos, a ver, sí, muy bien, gracias. Entonces, esta cantidad al ser tan grande, entonces es un poquito difícil de manejar. Por lo tanto, nosotros en física vamos a usar algunos prefijos. Por ejemplo, esta cantidad como una potencia de 10 se puede expresar así. 6,4 por 10, a ver, sería por 10 a la 6, ¿no? Sí. 6,4 por 10 a la 6 metros. ¿Sí, muchachos? 6,4 por 10 a la 6 metros. Entonces, este 10 a la 6 se puede reemplazar por un prefijo. Esta potencia de 10 se puede reemplazar por un prefijo. Miren, si ustedes se dan cuenta, mega es equivalente o representa 10 a la 6. 10 a la 6, mega. Entonces, aquí podríamos nosotros, por ejemplo, borrar este 10 a la 6, ¿verdad? Y colocar el prefijo mega, ¿no? ¿Sí? O esto también se puede expresar como 6.400, matemáticamente, ¿no? Por 10 a la 3. Y este 10 a la 3, si nos fijamos acá, a ver, creo que está por acá, 10 a la 3 corresponde al prefijo kilo, ¿verdad? Entonces nosotros en lugar de poner 10 a la 3, podemos poner, ¿no? El símbolo K de kilo, y serían 6.400 kilómetros. El radio de la Tierra sería 6.400 kilómetros. Entonces, los prefijos nos permiten expresar cantidades muy grandes de manera sencilla, pero también nos permiten expresar cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, las dimensiones de un virus. ¿Qué tamaño creen ustedes que tiene un virus? Se habla de micrómetros, ¿verdad? Se habla de micrómetros.
Esa Profe, es la también en la velocidad. biología, profe, también en la biología podemos hablar del plasma sanguíneo que también se puede medir con miliosmoles. Y ahí creo que estaríamos usando el 10 a la menos 3 Esa que es la acá usted velocidad. está explicando. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces ahí vemos que los prefijos que nos proporciona el Sistema Internacional de Unidades se aplican pues en todo ámbito de la ciencia, ¿verdad? Biología, química, física, ciencias de la Tierra, bueno. Entonces es necesario conocer estos prefijos del Sistema Internacional, ¿verdad? Cada prefijo tiene un correspondiente valor en potencia de 10, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, no, no hay otra alternativa, solamente usar nuestra memoria para poder recordar estos prefijos y su equivalencia en potencia de 10. ¿De acuerdo? A ver, voy a... Profesor, Sí, profe, disculpe, decir que una magnitud no tiene dimensión, ¿es lo mismo que decir que tiene a la unidad como dimensión? sí, 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 en términos, sí, matemáticos es así. Ok, gracias. Cuando tú dices que una cantidad no tiene dimensiones es porque eh, se está asignando una dimensión de uno, ¿verdad? Eso resulta cada vez que tú obtienes esa cantidad como una división de dos dimensiones iguales. Por ejemplo, ya que habíamos mencionado el ángulo, ¿verdad, chicos? A ver, fíjense, voy a hacer aquí un pequeño dibujito. Este es un círculo y aquí yo defino, este es Hola, ¿se escucha? voy a definir el ángulo central y cómo se define, cómo podemos determinar este ángulo central. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un arco y este sería el radio, ¿verdad? Nosotros sabemos que el arco es el ángulo por el radio, ¿verdad? Buenas, ¿se escucha? Siempre que este ángulo esté expresado en radianes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Si se ¿Se escucha. ¿Me escucha están mi escuchando? audio? Sí, sí, escucho, chicos. Disculpe, ¿escucha mi audio? Sí, sí te escucho, Johan. Ah, ya, muchas gracias. Por fin, intenté 1000 veces. Ya, gracias. Sí, sí, te escucho claro, ¿ah? Claramente te escucho. Así que si quieres hacer una consulta, perfecto. Puedes participar en cualquier momento. Ya, Entonces les gracias. estaba, muy bien. Entonces les estaba diciendo que este ángulo, que se está expresando en radianes, se puede, se puede determinar como la división de una longitud de arco entre el radio, ¿verdad? Entonces, Ujú. como ustedes se dan cuenta, esta longitud de arco, esta es una longitud y el radio es una longitud también. Entonces, cuando tú divides longitud entre longitud, nos quedamos sin dimensiones. Es por eso que el ángulo, un ángulo expresado en radianes, un ángulo plano expresado en radianes, se dice que no tiene dimensiones, ¿verdad? Y hablamos, recuerden hace poquito de que se trataba de una magnitud auxiliar, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir que el ángulo no Profe, tiene dimensión. Sí, dime, dime. profe, profe, dicen que active la opción para grabar pantalla. No sé cuál será. Ah, ok, ya. Vamos a ver eso, sí. Vamos a activar eso. Muy bien, a ver. Profe, active para grabar pantalla. Ya, un segundo, un segundo. Si estoy buscando eso, un ratito. Ahí estamos. A ver, un ratito.
A ver, un segundo, chicos. Voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? Un segundito nada más. Aquí se está grabando, chicos. Creo que la sesión se está grabando. Ya. Bien, chicos, con respecto a ese comentario que ustedes me hacen de... A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ya está. Sí. Con respecto a eso que me dicen de grabar pantalla, que no entiendo a qué se refiere. Que... No, creo que ya dicen que sí, ya está, ya, no sé. Que ya está grabando. Sí, Yo no puedo. El mío no sale. Dice que tengo que solicitar su permiso. Yo tampoco puedo. Ah, A mí me sale que necesito Grabar permiso. pantalla. Pero ¿saben qué, chicos? Dos cosas. La clase la voy a colgar en el Ya. aula. Van a tener disponibilidad ustedes el documento, así que no se preocupen. Ah, ya. Y lo otro es que se está grabando también, ¿no? Se está grabando la clase, así que ustedes van a poder escucharla más adelante. ¿Sí? Ok. Gracias, No se profe. preocupen por eso. Sí. Ya, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Creo que cerramos los micrófonos por ahí, profe. muchachos. ¿Quién activó? Sí. Chicos, por favor, silencien sus micrófonos. Por favor. Sí, muchachos, a ver. Profe, pero creo que usted también tiene la habilidad, la capacidad de silenciarlos. Sí, a ver, vamos a hacer un pedido y si no, lo tendré que silenciar. Creo que ya está, profe. Voy a Sí, silenciar todos. creo que eso es mejor, ¿no? Cuando todos tomamos conciencia de que debemos participar de manera ordenada. Gracias, muchachos. A ver, seguimos entonces. Entonces ya sabemos que las magnitudes se pueden clasificar en fundamentales, derivadas. También sabemos que existe un sistema, sabemos que existen prefijos que el sistema internacional nos proporciona para poder expresar cantidades muy grandes, muy pequeñas, ¿verdad? Hay que memorizar estos prefijos y poderlos usar en el momento adecuado. Profe. Bien, entonces también dijimos que, ¿sí? Profe, También dijimos que había hay otra... unos prefijos. Sí, a ver. Creo que hay Bueno, unos prefijos también como el Z y el iota, que creo que no están. El prefijo Z y iota. A ver, está 10 a la menos 9, 10 a la... Sí, no está. Están, digamos, los más usuales, los más... Ah, ya. Gracias, profe. Sí. No están todos. Bien, pero más adelante vamos a tener la oportunidad de poder usar estos prefijos. ¿Sí? Ahora, lo que les estaba diciendo es que también hay otro criterio, muchachos, para clasificar las magnitudes, ¿verdad? Dijimos que por la naturaleza, ¿no? Si yo utilizo este criterio de la naturaleza, entonces las magnitudes las voy a poder clasificar, separar en dos, en aquellas que se llaman escalares y aquellas que se llaman vectoriales. Aquellas llamadas vectoriales. A ver, me sale muy bien esto. Eso. Las escalares y las vectoriales. Entonces, por ejemplo, el tiempo es una cantidad escalar. ¿Y por qué es escalar? Porque no requiere básicamente de dirección. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca del tiempo de duración de esta clase, digamos, el tiempo de duración de esta clase es 1,5 horas, digamos, ¿no?